Ser Podcast. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Una gestora se hará cargo del Partido Socialista de Madrid después de que esta tarde haya dimitido su secretario general, José Manuel Franco, por los pésimos resultados en las elecciones del martes. Perdieron 13 de los 37 escaños que tenían. Y según ha podido confirmar la cadena SER, Ángel Gabilondo no va a recoger su acta de diputado y así se lo comunicó desde el primer momento a Pedro Sánchez. Gabilondo, que está ahora mismo en observación en un hospital de Madrid por una arritmia cardíaca que ha sufrido cuando iba a vacunarse. No es consecuencia de la vacuna, la ha sufrido antes. Lo ha confirmado en Telemadrid su cuñada Lola Carretero. Por ahora lo que sabemos es que estaba vacunándose y ha tenido una arritmia cardíaca. No hay más diagnóstico, está en observación, pero lo que ahora mismo le detectan es una arritmia. Por ahora está en observación, Posiblemente se quede esta noche para observarle, pero no hay diagnóstico y al parecer está bien. Luego se ha precisado que la arritmia la sufrió justo antes de vacunarse. Las turbulencias en el PSOE van más allá de Madrid. Susana Díaz tira de la palabra libertad para responder a las primarias anticipadas que ha convocado la Dirección Federal en Andalucía. Que sean los militantes, los verdaderos protagonistas, quienes tomen la decisión libre, en libertad, sin imposiciones y con autonomía. Recuperar ese partido que tiene que ser el PSOE de Andalucía, de altura de miras, sin empujones, que los empujones nunca llevan a nada bueno. Frente a Díaz concurrirá a las primarias el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, a quien se considera por el momento la apuesta de Ferraz para ser el próximo candidato a la Junta de Andalucía. Unas primarias no son una confrontación entre compañeros, son un debate de ideas y de propuestas. Y ahí me van a encontrar. Gracias, efectivamente, por haber tenido algunos la paciencia de esperar a que esta decisión se produjera y evidentemente pueden contar conmigo para ello. Y en Ciudadanos, Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, llama a su partido a cerrar un acuerdo nacional con el PP. Aimar. No lo llama alianza, mucho menos fusión, sino acuerdo nacional de Ciudadanos con el PP que sirva para alcanzar la irrenunciable obligación de sacar a Sánchez de la Moncloa, dice en un artículo que ha publicado en El Confidencial. No cerremos nuestros oídos ante el grito de libertad. Alemania no apoya suspender las patentes de las vacunas contra COVID frente a lo que defiende Estados Unidos. La Unión Europea se había abierto hoy a plantear ese debate aquí también, pero el gobierno de Merkel acaba de decir que esa no es la vía para garantizar un suministro global y suficiente de vacunas. Aquí en España, sin embargo, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, sí cree que hay que plantear el debate de las patentes. Tanto el gobierno de España como la Unión Europea consideran a las vacunas como un bien público y está como una premisa, ¿no?, en el corazón de toda la estrategia europea, generar una capacidad para esa solidaridad y esa llegada de vacunas. Ahora mismo estamos en un proceso de debate y de intentar ver cuáles son las soluciones más adecuadas para que de forma eficaz y lo más rápido posible las vacunas lleguen. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido bastante más explícita en Twitter. Acaba de escribir: debemos caminar juntas en Europa y a nivel internacional. Toca suspender las patentes para luchar contra la COVID-19. Esta noche lo vamos a analizar en detalle en hora 25 a partir de las 9. Pero más allá de las patentes, la vacunación deja hoy otra noticia, otro récord en España. 573.000 dosis puestas en un solo día. Y es absolutamente insólito lo que está pasando en la isla de Jersey. Reino Unido y Francia han mandado barcos militares a esa zona cerca de Normandía por una disputa pesquera post-Brexit. Rafa Panadero, última hora. Los protagonistas de todo esto, que eran los 60 pesqueros franceses que querían protestar por cómo quedan las cuotas pesqueras después del Brexit, ya no están, han decidido retirarse y dejar sitio, porque primero fue Londres la que mandó 2 buques militares para controlar la situación, dijo el gobierno, y después París hizo lo mismo, envió otras 2 patrulleras, aunque dijo que no iban en misión militar, y además amenazó con cortar la electricidad que llega a la isla casi totalmente a través de 3 cables submarinos desde el continente. Hasta ahora parece que vuelve
vuelve la calma a esta isla que está frente a la costa francesa de Normandía, pero que históricamente ha estado bajo control británico. Hay Media Deportes en hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. A las 9 el Villarreal va a intentar meterse en la final de la Europa League. Lo hará en Londres ante el Arsenal con la ventaja de 2-1 que consiguieron los de Emery en el partido de ida. Luego contaremos también el análisis del día después que hace el Real Madrid tras la cruda eliminación ante el Chelsea. Y Rafa Nadal ya está en cuartos de final del Máster de Madrid. Ha ganado sin problema a Alexei Popirin y está esperando rival. Y el tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Calor parecido al que hemos tenido hoy, pero cuidado porque esta próxima noche las temperaturas bajarán rápidamente y mañana a primeras horas llegará a hacer un poco de frío en el interior. Y después, durante la tarde, máximas cercanas a los 30 grados en el Valle del Ebro, superando los 30 en provincias como Valencia, Alicante, Murcia y sobre todo en el Valle del Guadalquivir. En el resto del país, máximas de 20 a 25 grados, un poco más de fresco en puntos costeros, donde a ratos tendremos nubes, incluso algunas nieblas. Así comienza Hora 25. Vamos ya con el detalle de la información que les estamos contando en la cadena SER. Ángel Gabilondo no recogerá el acta de diputado en Madrid. Se va. Él mismo se lo comunicó al presidente y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Lo acaba de reconocer José Luis Ábalos, el secretario de organización del Partido Socialista. Así que Gabilondo no recogerá su acta después de los desastrosos resultados del martes, y esto se suma a la dimisión esta tarde también del secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco. Dice que se va por dignidad tras esos resultados de las autonómicas. Adrián Prado, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, son las consecuencias de la tensa y dura ejecutiva regional que ayer celebró el Partido Socialista de Madrid, en la que casi de manera unánime se pidió la dimisión en bloque de la dirección del partido y el relevo de Gabilondo. El equipo de este último aseguraba ayer que no pensaba dimitir y que seguiría trabajando en la Asamblea, que recogería su acta de diputado. Sin embargo, 24 horas después y después de esa ejecutiva, su entorno confirma a la SER que no va a ser así y que renuncia a esa posibilidad. No será, por tanto, diputado en la Asamblea madrileña. Las fuertes presiones vividas en esa reunión de ayer también han llevado al secretario general de los socialistas madrileños, a José Manuel Franco, a presentar su dimisión. Lo ha hecho, aseguran en el partido, tras asumir la responsabilidad del pésimo resultado electoral y al mismo tiempo para evitar que se utilice ese mal resultado para atacar al partido. Se impone, por tanto, la renovación del Partido Socialista madrileño, reclamada por múltiples voces tras la noche electoral, y que buscan ahora un nuevo proyecto que reconecte con el electorado. A pesar de que la dirección federal del PSOE, a pesar de que la propia Moncloa se volcó en esta campaña madrileña, ahora acotan cualquier responsabilidad a Madrid. Ábalos acaba de agradecerles desde Ferraz los servicios prestados y la generosidad a Ángel Gabilondo y también a José Manuel Franco. Inma Carretero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ha asegurado José Luis Ábalos que Franco no renuncia para asumir ninguna responsabilidad, porque según el secretario de organización tiene solo una parte, como todos los demás. Ha querido así el PSOE, la dirección federal, apaciguar los ánimos en el partido de Madrid, que mira a la Moncloa por el diseño de la campaña. Lo escuchamos. Compañero Franco, por lo tanto, no renuncia, según la conversación que además he tenido yo con él hoy, por la cuestión de responsabilidades, que sin duda tendrá una parte alícuota como tenemos los demás. Más bien, su dimisión lo que tiene que ver es con el tiempo nuevo que se hable en la Organización de Madrid. Y en ese contexto marca también Ábalos la decisión de Gabilondo de no recoger el acta. Ha dicho que tenía claro lo que tenía que hacer, siempre ha asumido la responsabilidad cuando se le ha pedido y ha actuado siempre con generosidad. Ha dicho que le han molestado las especulaciones sobre lo que iba a hacer Gabilondo. En realidad, Ábalos ha hecho una relativa autocrítica, ha dicho que no han conseguido en Madrid centrar el mensaje, que no han conectado con el estado de ánimo de la ciudadanía que se expresa en las elecciones, y sobre la oposición que el PSOE ha hecho a Díaz Ayuso, ha asegurado que han sido responsables de la gestión de la pandemia y como tales no podían ir al desgaste con un gobierno autonómico. En definitiva, ha admitido Ábalos que dentro de la reunión se ha hecho autocrítica y tiene mucho que analizar en el tiempo que queda hasta el Congreso Regional de Madrid. Ha confirmado además que se convocan las primarias en Andalucía precisamente para que no ocurra como en Madrid, que no tenían al candidato listo para unos comicios, y ha confirmado que se va a celebrar la jornada de votación el 13 de junio. También ha asegurado que ayer contactó con la secretaria general de Andalucía, Susana Díaz, que esta mañana en rueda de prensa dijo que no había sido informada por Ferraz de la convocatoria del adelanto de estas primarias. Por lo tanto, esa es la noticia. Esta hora, 13 de junio, primarias en el PSOE andaluz. Inma, gracias.
Gracias, hasta ahora. Les hemos contado que Ángel Gabilondo está ingresado en un hospital, está en observación tras una arritmia cardíaca que ha sufrido. Su entorno asegura que está bien, que no es grave. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de informar de que va a ir al hospital a visitarle esta tarde-noche. Tras los resultados del martes, tras la victoria arrolladora de Ayuso, esta mañana, hoy por hoy, ha estado el líder de Más Madrid, Más País, Íñigo Errejón, con alguna reflexión de qué ha hecho mal la izquierda en estas elecciones. Al adversario, y en este caso a las derechas, hay que salir a disputarles no el pasado, sino el futuro. Creo que no hay que librar las batallas en pasado, ni con nostalgia, ni... En Más Madrid hemos intentado hacer eso, y creo que los resultados lo avalan. Y ha reflexionado también Errejón sobre declaraciones como las de Carmen Calvo, que ayer dijo que el PSOE tiene que respetar que haya un electorado que le permite a Ayuso no rendir cuentas, pero sí hablar de exnovios, cañas y berberechos. O declaraciones como la de Juan Carlos Monedero, que ayer dijo en la SER esto. ¿Qué pasa? ¿Que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein? Cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos, pues te estás equivocando. Responde Íñigo Errejón. Nunca entenderé esta especie de... O sea, llenarse la boca hablando de pueblo y luego insultar al pueblo cuando toma decisiones que no te gustan. Yo creo que hay que persuadir más y regañar menos. Hoy hemos conocido algunos datos de las encuestas que el CIS siguió haciendo durante los últimos días de campaña, a pesar de que no podía publicarlas, y confirma, por un lado, que el 22% de los madrileños decidió su voto durante la campaña y el 6% de los votantes decidió a quién votaba el mismo día de las elecciones. Según el CIS, además, los madrileños culpan de la crispación de la campaña a Pablo Iglesias y a Rocío Monasterio, por ese orden. A Iglesias lo responsabiliza el 39% de los encuestados y a Monasterio el 31%. Prueba de que en política no todo pasa por la confrontación a cara de perro. Hoy hemos escuchado a una política profesional llorar de emoción al despedirse de los que han sido sus adversarios políticos. Isabel Bonich, hasta ahora líder del PP valenciano, que se va porque Pablo Casado ha querido que se vaya, ya no cuenta con ella. Bonich se ha despedido hoy de la política, se ha despedido así, como van a escuchar, de los portavoces del PSOE, Manolo Mata, y de Compromís, Fran Ferri. Ella es del PP. Gracias, Fran, por todo. Gracias. Jamás pensé que con alguien de Compromís íbamos a tener tantísima afinidad en lo personal que no en lo político. Y gracias, Manolo. Mil gracias. Bastante menos entrañable para el PP es lo que está saliendo a la luz esta tarde en la Comisión de Investigación sobre la Kitchen en el Congreso. Un altísimo cargo de la policía durante el gobierno de Rajoy, cuando se llevó a cabo ese espionaje supuestamente ilegal para favorecer al PP. Un altísimo cargo de la policía, José Luis Oliveira, ha sido muy, muy explícito cuando le han preguntado quién era el Barbas. Que en algunos informes de asuntos internos se había señalado que los imputados hablaban del Barbas, de que el Barbas sabía lo que se estaba haciendo en esa operación, en ese espionaje, el Barbas o el asturiano, que era la misma persona. Responde el comisario de la policía, José Luis Oliveira. ¿A quién apodaban ustedes como el Barbas? ¿El Barbas? ¿El Barbas? ¿Podría ser Mariano Rajoy? ¿Quién es el asturiano? Pues a lo mejor es el mismo Mariano Rajoy. También. The European Union is also ready La presidenta de la Comisión Europea ha confirmado así que Europa se abre a debatir la suspensión de las patentes de las vacunas del COVID que plantea Estados Unidos. Pero von der Leyen le dice también a Biden que más urgente aún que hablar de las patentes y que otros países empiecen ahora a ver cómo se fabrica y en qué plantas y en qué todo, más urgente que eso como solución es que los países que ya producen las vacunas permitan exportar las dosis que producen, cosa que Estados Unidos ha prohibido hasta ahora. Dosis que se fabricaba allí, dosis que no podía salir de Estados Unidos, a diferencia de lo que sí ha estado haciendo la Unión Europea, que ha sido compaginar la vacunación de los europeos con ir exportando a otros países dosis que se fabricaban aquí. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Exportar las dosis y exportar las materias primas necesarias para fabricar vacunas, ¿no? Que son dos cosas por las que pelea la Unión. Lo cierto es que rectificar los noes de antes de Biden y hacerlo forzados por su declaración, pues es algo que cuesta un poco. Tampoco el consenso es evidente y lo que Europa no quiere es quedar un poco como el malo o como el tonto, es decir, aceptar inmediatamente la liberalización y tener que ceder unas patentes, abrirlas así sin que los americanos de alguna forma
acepten a su vez pues exportar las vacunas, como tú planteabas. Un tema que es perfectamente compatible, nos dicen desde el Europarlamento, nos dice el eurodiputado socialista Nicolás Rodríguez Casares. Bueno, yo creo que ambas soluciones son compatibles. Lo que sí creo que tienen diferentes planos temporales, diferentes espacios en el tiempo. Liberalizar y suspender la licencia de las vacunas es muy importante. No creo que eso dé resultados inmediatos, pero sí a medio o largo plazo. Y mientras tanto vayamos aumentando la producción, y para eso también necesitamos a las industrias farmacéuticas que sean colaborativas. Industrias con las que va a haber que negociar, es evidente. Esto se parece a una expropiación, nos decía el mismo eurodiputado, pendiente del pleno del día 17, en el que el Parlamento Europeo va a fijar posición a favor de esa liberalización, y por primera vez, y pendientes de la reunión que en Portugal mañana por la noche va a permitir intentar buscar un consenso entre los 27 para recibir el sábado por la mañana por videoconferencia al primer ministro de India. Pues de momento quien ya ha dicho que no ve esto de levantar las patentes a las vacunas es el gobierno alemán de Angela Merkel. El corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Alemania alega que la mayor limitación a la producción de vacunas no es la propiedad intelectual, sino una capacidad de fabricación muy limitada y un alto estándar de calidad. El gobierno de Merkel defiende y apoya el suministro mundial de vacunas. De hecho, es uno de los donantes más importantes de la iniciativa de vacunación COVAX, bajo el paraguas de Naciones Unidas, para garantizar el acceso masivo a estos preparados. Sin embargo, considera que las patentes deben protegerse porque son fuentes de innovación y deben seguir siéndolo en el futuro. No sabemos cuánto pesa en esta negativa de Merkel a levantar las patentes el hecho de que BioNTech, una de las farmacéuticas que se vería afectada por ese levantamiento de las patentes, sea precisamente alemana. Sobre la vacunación aquí en España, sobre el ritmo de vacunación, Madrid se suma a otras comunidades como Andalucía, Navarra, Aragón o Cataluña, que están citando ya a los menores de 60 para empezar a vacunarlos. Adela Molina. La Comunidad de Madrid ha empezado a citar desde hoy a los menores de 60 años que no son trabajadores esenciales para vacunarse en distintos hospitales. De momento se les va a administrar Pfizer o Moderna, ya que Sanidad aún no ha concretado la estrategia de vacunación para este grupo de edad, si se les puede poner Janssen, por ejemplo. Lo mismo están haciendo Andalucía, Navarra, Aragón o Cataluña. En algunos casos se les están administrando las dosis sobrantes de los grupos de mayor edad. En total hay 7.033.000 ciudadanos en este grupo, de los que por ahora está vacunado con al menos una dosis menos del 14%. Sobre qué va a pasar a partir del domingo cuando decaiga el estado de alarma, hoy, por primera vez, un Tribunal Superior de Justicia en España ha confirmado que una comunidad sí puede decretar el toque de queda aunque ya no haya estado de alarma. Lo ha avalado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, cosa que no quiere decir que los de las otras comunidades hagan lo mismo, incluso atendiendo a la misma ley. Hay varios gobiernos autonómicos que han consultado ya con la justicia si pueden o no mantener algunas restricciones. Es el caso de Euskadi, de Cataluña. Y luego hay otras comunidades como Madrid, que a día de hoy siguen sin aclarar qué piensan hacer a partir del domingo, qué restricciones van a mantener, cuáles no, o Andalucía, que en teoría va a anunciarlo dentro de unos minutos. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Además de Baleares, van a pedir a sus tribunales superiores de justicia permiso para mantener el toque de queda. La Comunidad Valenciana, que como las islas tiene una incidencia por debajo de 100 casos, Castilla-La Mancha, Navarra, Cantabria, dependiendo de la situación de los municipios, y lo había solicitado también País Vasco, pero después del primer no de la Fiscalía Urkullu, ya ha descartado recurrir al Supremo y aclara que solo aplicará las medidas que le autorice mañana el tribunal. Baleares, Cataluña y Navarra solicitan también a la justicia seguir limitando las reuniones a 6 personas como máximo, y Andalucía, que va a aclararlo dentro de unos minutos, como dices, planea confinamientos de municipios con alta incidencia de contagios. Y después están las comunidades que dicen adiós al toque de queda, a todas las restricciones que afectan a la movilidad y a los derechos, y relajan mucho los horarios. En Galicia los bares van a abrir hasta las 11 de la noche y los restaurantes hasta la 1 de la madrugada. En Castilla y León el cierre será a medianoche. Madrid, la de las medidas siempre más suaves, más laxas, no ha desvelado todavía qué va a hacer, posiblemente lo haga mañana. Bueno, en cualquier caso, si hay alguna comunidad que decreta una restricción sanitaria y su Tribunal Superior de Justicia se la tumba, esa comunidad podrá recurrir al Supremo. Y además el Supremo tendrá que decidir muy rápido, en cuestión de días. Esto es así por un decreto del Gobierno que, por lo que se ve, no gusta demasiado a algunos dentro del Tribunal Supremo. Esta tarde, el Gabinete Jurídico del Alto Tribunal ha publicado una nota que insinúa más de lo que dice. Deja caer que puede haber puntos inconstitucionales o fuera de la ley en ese decreto del Gobierno, pero eso lo deja caer, no lo escriben. Utilizan la vieja fórmula de decir: no se va a examinar en esta nota el problema de la posible insuficiencia legal o de la constitucionalidad. O sea que dicen, no se va a examinar en esta nota
pero ya lo dejan ahí insinuado. Al final, la propia Sala del Supremo se ha desmarcado de este comunicado del Gabinete Jurídico del propio Supremo. Alberto Pozas, buenas tardes. Buenas tardes. El Gabinete Técnico plantea una decena de pegas, la mayoría de carácter práctico, sobre cómo se van a tramitar estos asuntos, pero algunos, como dices, deslizan dudas de fondo sobre si el Gobierno ha acertado o no al hacerlo a través de un decreto ley. Son reparos, por ejemplo, a cómo y cuándo se puede personar la abogacía del Estado en estos procesos, sobre los plazos tan cortos que da la ley ahora para resolver, diciendo incluso que la norma es confusa y ambigua en algunos puntos. Hace unas horas el presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, de todas maneras, ha emitido un comunicado recordando que este es un informe técnico, que no es vinculante y no refleja, por tanto, lo que opinan los jueces. Y vamos conociendo más datos del peaje que el Gobierno estudia pagar a las autonomías no, que estudia el Gobierno que paguemos por circular por las autovías. A esta hora, Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Aymar. La cuantía con la que trabaja el Gobierno es cobrar 1 céntimo de euro por kilómetro que conduzcamos por las autovías a partir de 2024. Esa es la clave, el objetivo que maneja el Gobierno. 1 céntimo por kilómetro, en torno a 1 euro por cada 100 kilómetros. Según ha sabido la SER, eso está ya en los planes por escrito del Ejecutivo, que significan que un viaje de Madrid a Valencia tendría un recargo de 3,6 euros. Un viaje de Madrid a Barcelona serían 6,4 euros. Un viaje de Madrid a Cádiz, 6,5. Un viaje de Madrid a Coruña, 5,9 euros. Todo eso para las autovías estatales a partir de 2024. A partir de esa fecha, las autonomías podrían sumarse a este sistema, es decir, hacer extensivo ese peaje también a las autovías autonómicas y también a las carreteras regionales. Esa es la clave de lo que se ha presentado a Bruselas. Esto podría ampliarse a todas las carreteras, también las regionales. Mucho o poco dinero. Seopan pedía 3 céntimos por kilómetro, el Gobierno dice 1, así que poco con respecto a lo que piden las autopistas, pero demasiado, dicen los transportistas. Esto puede quebrar a un sector que transporta fundamentalmente frutas y hortalizas. De todas maneras, el Gobierno ha insistido siempre en que esto, en principio, lo quiere hacer con consenso de los distintos partidos, y hoy, a lo que hemos asistido, pues consenso como tal no ha sido. Óscar García, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Sí, para empezar, el PP, cuyo secretario general pide a Sánchez que recorte antes de otros sitios. Teodoro García Egea. Su gobierno, su número de altos cargos, su número de secretarios de Estado y el dinero destinado a la publicidad institucional. La medida ha levantado un enorme revuelo en las comunidades autónomas. Damià Calvet, conseller del Territorio y Sostenibilidad de Cataluña, cree que és una resposta que va tard i malament. Desde Castilla y León, Francisco Igea. Es una medida absolutamente perjudicial para una comunidad como la nuestra, que tiene 94.000 kilómetros cuadrados. El Gobierno de Murcia también ha expresado su desacuerdo con esta medida porque dice que perjudica seriamente a las regiones periféricas, igual que Galicia, cuya conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, reclama más diálogo. Porque temos conferencias sectoriais coas comunidades autónomas únicamente para sacarnos fotos. El Gobierno, mientras tanto, pide paciencia. Se tendrá que poner en marcha no ahora, sino cuando la recuperación económica ya sea una realidad. Decía esta mañana la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero. Y una confirmación. Hoy se ha confirmado que el confinamiento no ha traído un baby boom. Estuvimos todos en casa muy juntitos, pero baby boom no ha habido. María Manjabacas. La pandemia ha traído una caída de nacimientos en los 3 primeros meses del año, casi 80.000. Esto supone un 9% menos que en el mismo periodo del año anterior, justo cuando empezó la pandemia. Si lo comparamos con 2019, el descenso es aún más importante, del 11%. La natalidad se viene reduciendo desde hace años, pero con el primer estado de alarma el descenso se acentuó. La buena noticia, que en marzo ha repuntado. El aumento de la natalidad ha sido de un 2,5%. No es mucho, pero rompe la tendencia a la baja que en diciembre tuvo un dato histórico cuando tuvimos el registro más bajo en 80 años. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.